Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos nuevamente, por recibir esta nueva transmisión de Betel, Casa de Dios. Hoy vamos a compartir un tema que nos confronta. Y para eso estoy aquí con la pastora Teresa y con Claudia y vamos a hablar de los desafíos de fe en tiempos difíciles. Pastora Teresa, ¿de qué se trata? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que podamos comunicarnos a través de estos medios de comunicación y poder bendecir a muchos, ¿sí? Justamente estábamos hablando detrás de cámaras, hablamos con Claudia, con Ale, estábamos hablando sobre estos desafíos y sobre la fe. La fe es una palabra, yo siempre digo que es una palabra de 2 letras, pero el significado es amplio. La fe es lo que nos confronta, ¿sí?, en este tiempo. Vemos que lo que estamos atravesando también, eso ha modificado nuestras costumbres, ha modificado también aún el carácter de las personas. Y estamos vivíamos, digamos, en una sociedad acelerada, basada en lo material, ¿sí? Y íbamos en contrarreloj, a contratiempo, siempre digo.
Y de repente nos encontramos en que no sabíamos cómo descansar, que no sabíamos tampoco, o sea, no solamente cómo descansar, sino también cómo convivir, ¿sí?, con nuestras familias en comunión. Y allí yo siempre digo que no hemos visto o no estamos visualizando lo que la pandemia nos está dejando como enseñanza. La sociedad ha tenido que buscar, ¿sí?, volver a reencontrarse en la familia. Y en este tiempo de reencontrarse también ha tenido que buscar nuevas estrategias debido a que se han cerrado colegios, también se han cerrado lugares de esparcimientos, lugares públicos. Y también tuvimos que adaptarnos a esta situación. No solamente se cerraron estos espacios, sino también que se cerró las congregaciones. Y a esto quiero llegar, que esto no te aparte de Dios, ¿sí?, que puedas buscar aún mucho más. Y me gustó el pasaje de Romanos 8:28 que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y qué importante que es esto, que tengamos en cuenta, que no importa la situación, no importa hoy lo que estamos viviendo, pero es un tiempo de oportunidad, es el tiempo de oportunidad de podernos encontrar con Dios, de poder buscar más de Él. Así es, buscar más de Dios. Pero, Claudia, ¿cómo podemos hacer para aumentar nuestra fe cuando vemos que lo que vemos a nuestro alrededor no nos es favorable? Hay algo que nos sucede a todos como sociedad, que lo que escuchamos opaca nuestra fe. Yo quiero decirte hoy que nuestra fe en Dios es la que hace que nuestro interior crezca. Y cuando nos conectamos con ese Creador, podemos salir de esas situaciones. Hay algo que dice en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Yo te invito a que puedas oír palabra de Dios, que puedas aumentar esa fe. Y hay algo que debemos hacer necesariamente con este desafío de fe, que es meditar en su palabra. Y meditar, yo busqué una definición que me gustó y la quiero compartir con ustedes también. Dice, meditar es considerar algo con atención y determinación para comprenderlo. Considerar la palabra de Dios, considerar el consejo que Dios tiene en su palabra para vos y para mí. Yo creo que eso es lo que nos va a ayudar. Y fíjense que dice en Josué 1:8, dice que medita en su palabra de día y de noche, ¿sí? Y hay algo más que me gustó, que dice, así prosperarás y tendrás éxito. Tenemos un éxito garantizado con Dios, si meditamos en su palabra. Me sorprende que diga día y noche, o sea, es todo el día, es todo el tiempo. Por eso yo te animo ahí en casa, con tu familia, aún con los pequeños, que puedas meditar en esa palabra, que puedas tomar, considerar el consejo de Dios para cualquier situación, más en estos tiempos. Y el estar confiado en Dios nos garantiza un presente excelente y también un futuro aún mejor. En Salmos 1, yo quiero parafrasearlo un poco y contarte de qué se trata este salmo. Dice que dichosos son los que están confiados en el Señor y que en su palabra se deleitan de día y de noche. Y otra vez vemos este día y noche, que es las 24 horas del día, ¿sí? Así que yo te invito a que te puedas deleitar, que puedas meditar en su palabra, que nos va a garantizar este excelente presente y el futuro aún mejor. Qué importante, ¿no? Considerar la palabra, meditar en ella. Pero hay algo que debemos hacer también, y que es poner esa fe en acción, ¿no? No solamente considerarla y meditarla, sino practicarla. Y esto me lleva a un pasaje que está en Mateo 6, del 25 al 33, y si ustedes lo pueden leer luego en sus hogares, yo se los voy a contar. Y aquí relata y confronta la palabra, porque dice, ¿por qué se preocupan por lo que van a vestir, por lo que van a comer, ¿no? Si el cuerpo vale más
que lo que uno va a comer o va a vestir, ¿no es cierto? Y también nos cuenta que Dios se ocupa de las aves, se ocupa de la naturaleza maravillosa que tenemos, ¿no? De vestir a las flores de una manera tremenda. Y cómo no se va a ocupar de nosotros, que somos más valiosos, ¿no? Dios nos ama, Él se ocupa de lo que necesitamos y nos dice más, nos dice: busca mi reino y su justicia, y todas esas cosas, todo lo que necesitamos nos lo va a añadir. Qué bárbaro es esto, ¿no? Qué importante, qué hermoso es esta confrontación que nos hace la palabra, ¿no? Porque a veces meditamos en la palabra, a veces la consideramos, pero nos cuesta ponerla en práctica. Y ¿saben qué? Esta palabra me hace acordar a un testimonio de una persona que estaba viviendo un tiempo de escasez, un tiempo difícil, quizás como el que hoy podés estar viviendo vos. Muchas familias probablemente están viviendo esta situación. Pero ¿saben qué? Había una persona, una mujer, una familia que estaba atravesando un tiempo difícil, de escasez. Esta persona tenía que preparar la cena y no tenía víveres, tenía su heladera vacía. Y esta persona, obviamente, imagínense la situación, angustiada, ¿no? Pero ella recordó que le habían hablado del Señor. Ella se acordó de Dios. Ella oró. Ella fue y se presentó delante de Dios y oró a Él. Y el Señor le contestó en esta misma palabra. Y ella descansó en eso. Pero, claro, como la fe es acción y Dios responde a los que le piden, Dios responde las oraciones, al tiempo, no había pasado muchos minutos, golpean su puerta y resulta que era una vecina que venía como un regalo, venía con una bolsa llena de verduras, de distintos tipos de verduras, ¿no? Y ella había estado cosechando en una chacra y tenía muchísimas, entonces se le ocurrió regalárselas, ¿no? Qué tremendo es Dios, cómo sorprende a las personas, porque nadie se lo había pedido. Sin embargo, esta persona golpeó a la puerta y le llevó este obsequio, este regalo, y que venía de parte de Dios, cómo Dios mueve las personas. Pero ¿saben qué? Esto no quedó ahí. Al ratito, ¿no? Pasaron otros minutos y su otra vecina mandó a su esposo con una docena de choclos. Imagínense estos víveres, estas verduras, ¿no? En manos de una ama de casa, en manos de una mamá, es oro en polvo, ¿no? Imagínense qué no hacemos, ¿no? Y fíjese cuán grandioso es el Señor, que no solo le dio víveres para ese día, para ese momento, sino que cubría varios días, hasta que pudiera salir de esa situación que estaba atravesando. Pero ¿saben qué? Dios siempre nos da aún más de lo que pedimos e incluso de lo que esperamos. Y resultó que al día siguiente su vecina, una de ellas, ¿no? Le llevó de regalo un par de zapatillas nuevas que ella le habían regalado y que no las iba a usar. Qué tremendo es Dios, porque esta mujer no había pensado en lo que necesitaba. ¿Y cómo se cumple la palabra que leíamos recién, ¿no? que comentábamos recién? Que Él se ocupa de lo que vamos a comer y de lo que vamos a vestir. Y esta persona no le había pedido calzado, pero por supuesto que lo necesitaba. Y el Señor contestó su oración. Entonces, qué importante es poder meditar en su palabra, pero también poder poner esa palabra en acción, ¿no? Qué mujer valiente, Alejandra, la verdad, y qué fe tuvo esta mujer para creer que Dios le iba a contestar su oración. Cuánta fe. Eso es lo que estábamos hablando hoy, de creer y confiar en Dios. ¿Sí? Dios busca hombres y mujeres que le crean, que tengan fe y que le crean. ¿Sí? La Biblia habla de grandes hombres y mujeres, como por ejemplo David, María, como Ruth. Estos hombres y mujeres, yo siempre digo, quedaron plasmados aquí en este libro de la vida. ¿Sí? Ellos quedaron, yo siempre digo, están registrados, ¿sí? Y con grandes ejemplos. No es una historia, sino son ejemplos de vida que nos enseñan que hubieron hombres, que hubieron mujeres que le creyeron. Que fueron imperfectos, sí fueron imperfectos, pero tenían algo en común. Lo que tenían en común era la fe y le creyeron a Dios. Y que podamos ser nosotros igual. Y me gustó, me gustó el testimonio que estabas recién hablando, Ale. Y yo tengo uno personal que me
gustaría compartirlo. Yo sé que Claudia lo sabes, pero me gustaría compartirlos con ustedes. Estábamos de vacaciones, ¿sí?, en un parque acuático, y estábamos hablando sobre el tema de enfrentar nuestros temores, ¿sí?, y también poder creer a Dios que a veces podemos. Resulta que estábamos en un parque acuático y había un tobogán de 40 metros. Yo le preguntaba a mi hijo si era 40 o 50 y él me dijo 40. Yo para mí veía como que era, no sé, era más, que era 100, sí, que era. Y resulta que hicimos la fila para ingresar y cuando ingresamos empiezo a subir los escalones y el tobogán ese tenía todo cerrado, paredes de hormigón, digamos, entonces no podías ver hacia los costados. Así que segura llego más o menos a la mitad y cuando llego a la mitad comienzo a sentir miedo, pánico. Entonces digo, no puedo. Que empecé a retroceder. Empiezo a retroceder. Y mi hijo y mi esposo suben y ellos me dicen, ¿no vas a subir? No. Empecé, no puedo. Pero una sensación de miedo. Y en eso vuelvo y yo los espero en el ingreso y veo que empiezan a bajar los chicos, y de repente que hablábamos, veo una señora mayor, pero sí, unos 80 años tenía. Ella subió, bajó. No, dije yo, si ella pudo, yo también tengo que poder. Así que fui, me saqué las ojotas, me puse en la fila y encaré. Así que subo. Y Nata, o sea, mi hijo, me sigue. Y cuando estaba llegando al final, faltaban 3 escalones. En esos 3 escalones empiezo como que me faltaba el aire. No puedo. Y mi hijo me dice, mira hacia arriba, te falta 3 y vas a abandonar aquí cuando ya estás llegando a la meta, cuando estás llegando al final. Y yo le decía así, no, mamá, mira, me dice. Entonces en ese momento, ¿qué hago? Miro hacia arriba y subo. Cuando llego arriba digo, ¿esto era? Así fue mi expresión, dije, ¿esto era? Y él me dice, ¿viste? No era tanto, mamá. Y cuando estaba ahí arriba, ahora era el bajar. Claro. Así que el que tenía sube, que baja. bajar. Sí, tenía que bajar. O sea, ya estaba ahí, ahora tenía que bajar. Y el hombre dice, yo cuando empiezo a mirar la altura, y digo, ¿qué hago? Y no me quedó otra que dije, acá avanzo. Así que nos ponemos en la posición, dice, ¿quién va primero? Yo, le dije, antes de repetir, yo. Y cuando pongo las manos acá, digo, en el nombre de Jesús. Pero yo siempre digo, uno se acuerda rapidito de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Y ahí tomé el envión. O sea, empecé. Pero cuando vamos llegando, llega un momento, o sea, que vas en el tobogán, hasta cuando llegas al principio, digamos, de donde comienza todo, ahí me empiezo como que a desequilibrar, y caigo en el agua. Cuando caigo al agua parecía que me ahogaba. En ese momento alguien me levanta y cuando me levanta el agua me llegaba a las rodillas. Pero, moraleja, digo yo, o esto que nos enseña que muchas veces tenemos miedo ante las situaciones, que muchas veces queremos llegar a esa meta y pareciera que no vamos a poder. Pero siempre hay alguien que te inyecta la fe, que te dice, vamos que podés. Y cuando estás te lanzás, pero pareciera que te ahogás. Pero cuando en ese momento que sentís que te estás ahogando, una mano te levanta. Es la mano de Dios, que siempre te saca de ese lugar donde vos crees que no vas a poder salir. Esta es inyección de fe. Este es el tiempo donde tenemos que aprender que en estos tiempos tenemos que depender de Él. Buscar, como decía Claudia, más de Él. Meditar en la palabra. Poder, como decía ella, aprender a creer. Una mujer que le creyó a Dios, que en ese tiempo de desesperación, que no tenía nada para comer,
y quizás no tenía ese calzado, pero ella le creyó. Y aún, ¿sabés qué me gustó? Cuando ella se acordó que alguien le habló. Alguien le habló. Y en ese momento ella buscó de la palabra y creyó. Y lo hermoso de esto es que fue contestada su oración. Y que en este tiempo podamos también aprender nosotros que cuando busques de Él, Él va a estar. Que cuando puedas meditar en la palabra, te vas a fortalecer, ¿sí? Y vas a crecer. Y tu fe no va a ser la misma. Los invitamos a hacer esta declaración de fe que los va a bendecir a ustedes como nos bendijo a nosotros. Así que te voy a pedir allí, como estás, que pongas tu mano en el corazón, ¿sí? Y que declaremos juntos. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de bendición y no de maldición, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro. En tu boca hay un milagro. Qué hermoso esto que compartimos, ¿no? Qué hermosa palabra, qué desafío el que nos hace el Señor. Meditar en su palabra y ponerla por obra. Y buscar, ¿no? Como decíamos en este versículo, buscar su reino y su justicia. Dios es justo, Él nunca deja a alguien pidiendo, siempre responde. Así que qué lindo haber podido compartir con ustedes esta transmisión, este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Y los invitamos a que lo puedan compartir en sus redes, con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares, porque así como nos ministró a nosotras, así como nos enseñó esta palabra a nosotras, también puede enseñarles a alguna persona. Recuerden que esta mujer se acordó, porque alguien le habría contado, ¿no? Así quizás alguna persona que está atravesando esta situación se acuerda de lo que ustedes les cuentan y puede cambiar su situación. Muchas gracias por habernos recibido, los bendecimos y que tengan un hermoso día. Alguien dijo nada hay nuevo bajo el sol. Todo es vanidad, nada más que esperar. Pero tú haces todo nuevo. La línea crucé, ahora vivo por fin. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás, por 1.000.000 de veces más. Yo quiero más. Nadie ha visto lo que tú vas a hacer. Nadie puede imaginar lo que está por llegar. Pero tú haces todo nuevo. La línea crucé, ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás, por 1.000.000 de veces más. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás, por 1.000.000 de veces más. Yo quiero más. Por 1.000.000 de veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos no eres digno.
millón de veces lo merece. De 1.000.000 de himnos tú eres digno. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás, por 1.000.000 de veces más. 1.000.000 de veces cantaré.